Dios te bendiga, iglesia. Hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y bueno, estamos congregados a la distancia, estamos con esta situación que aparentemente cada día es más compleja, más difícil de entender o de solucionar o de ver un futuro. Por eso yo te propongo un motivo de oración como iglesia que si bien no sabemos en qué momento nos vamos a poder volver a congregar, a estar todos reunidos, cuando se habiliten los espectáculos masivos y dentro de eso las reuniones masivas estamos nosotros, pero oremos para que por lo menos esto vaya menguando y podamos volver a la oración. La oración, pues, durante el día, donde no se reúne la gente, donde no están todos juntos, donde estamos espaciados, y no te digo enseguida, pero bueno, Dios marcará los tiempos, pero tengámoslo como meta. Nuestra primera meta tendría que ser volver a la oración, volver a poder venir a orar al templo, y bueno, eso dependerá de cómo se van dando las cosas y cómo el Espíritu Santo nos allane el camino. Que eso va a ser antes, mucho antes de poder volvernos a reunir todos. Algo discreto, donde cuando se vaya soltando, como se ha soltado en la provincia de Neuquén, la cuarentena, haya más movimiento, más libertad durante el día, no la oración de la tarde, sino durante el día, los hermanos puedan llegar al templo a clamar, a entregar sus cargas, a buscar al Señor. Un objetivo que no sabemos cuándo lo podemos empezar a habilitar, pero por lo menos tengamos esto como premisa. Así que te invito a esto, Te invito a que tengamos este objetivo de poder venir a la oración congregacional durante el día, Amén. Como te decía, hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y el título de la predicación es este que vas a leer acá abajo en el graph, que dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hasta que Jesucristo vuelva, regrese, hasta que Él venga. Así que te invito ahí en tu casa donde estás a ponerte de pie y a presentarnos delante de Dios para que Él nos ministre por medio de su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Te suplicamos que tengas misericordia, Señor, de las personas, por esta grande misericordia de poder compartir tu palabra y que tengas misericordia de este juicio que ha venido sobre el mundo entero, Señor, y que ha paralizado la vida de los hijos de los hombres. Te suplicamos que nos permitas, Señor, ir saliendo de esta situación. Señor, que te encargues de esta peste, que te encargues de este virus, Señor. Sabemos que es la espada desenvainada, sabemos que los juicios tienen una medida, pero Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Como está escrito, acuérdate de la misericordia. Por eso te pedimos, Señor, como iglesia, que podamos ver este milagro de cómo se va atenuando, de cómo se van normalizando las cosas, de cómo se van abriendo las puertas, sobre todo para que nosotros podamos volver, Señor, a adorar, podamos volver a orar, a clamar en tu casa de oración, a reunirnos como iglesia. No sabemos los tiempos, Señor, iremos viendo día a día cómo se dan las cosas. Pero te suplicamos esto, Señor, que nos vayas sacando este yugo de encima, Señor, en tu misericordia, en tu amor eterno. Gracias, muchas gracias. Bendícenos con esta palabra, ilumina nuestros corazones, ministra nuestro espíritu, muéstranos el camino a seguir, Señor. En tus manos la encomendamos, sabiendo que solamente recibiremos algo por medio de la fe del Espíritu Santo, porque el hombre, el predicador, nada nos puede dar. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te invito a que busques 1 Corintios, capítulo 5, y leamos en el nombre de Jesús esta palabra. 1 Corintios 5, 6, dice la Escritura, no es buena vuestra jactancia. Pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque la razón, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No hay otro pasaje de las Escrituras que contenga, concentre, resuma y describa todos los aspectos doctrinales, porque los acontecimientos sobre la crucifixión, sobre la obra redentora, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, son muchísimos en la Biblia. Las profecías, lo que dicen los apóstoles, la Biblia entera habla de esto, pero no hay ningún otro aspecto que contenga, como te digo, resuma y concentre, describa todos, casi todos, te diría casi todos o todos los aspectos doctrinales de la obra de nuestro Señor Jesús como la Pascua. Doctrinales, como la Pascua. Toda su obra redentora está ahí. Obviamente ahí no está su nacimiento, pero te digo, los hechos finales, hablando del Cordero, del sacrificio, de lo que la Pascua representa. Por eso el apóstol Pablo dice, como acabamos de leer, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuáles son los límites de Cristo? ¿Cuál es, desde dónde hasta dónde es Cristo? Nuestro Señor, el ungido, resucitado. No hay medida para esto. Por eso el apóstol toma la fiesta de la Pascua, es una fiesta, porque es una fiesta de liberación. Se celebra ser librados de la muerte, ser librados de este mundo. Es la última noche, nuestros últimos momentos en la noche de este mundo. Este mundo está en tinieblas. Nuestros hermanos celebraron la Pascua en Egipto y Pablo dice la Pascua es Cristo. O sea que la saca de un contexto histórico, de un hecho circunstancial, de situaciones particulares y la proyecta el Espíritu hacia una dimensión y límite, sin límites, porque como te digo, ¿cuál es el límite de Cristo? ¿Cuál es el ámbito de Cristo? Bueno, es mucho más allá de un ámbito. La eternidad, la victoria del Cordero, la redención de las cosas celestiales y de las cosas terrenales no tienen un principio y un fin. Cuando Pablo por el Espíritu toma la Pascua y la coloca en este ámbito, la proyecta aún más allá del cielo y de la tierra. Y eso es probablemente lo que a nosotros se nos escapa todo el año, porque cuando pensamos en la Pascua, y bien hacemos, lo pensamos para cierta fecha. La tenemos dentro de cierta fecha y la colocamos ahí y ese tiempo, esos días, nos concentramos en los eventos de Éxodo 12, en la Pascua, la salida de Egipto, del pueblo de Israel, la liberación, y el resto del año pensamos, no por mala intención, sino quizás distraídamente, que solamente la Pascua corresponde a una época del año. Pero cuando Pablo dice, como te estoy comentando, que la Pascua es Cristo, entonces nos llama la atención y ya no es una época del año, por eso es una fiesta sempiterna. Y eso quiere decir que es de todo tiempo hasta la eternidad, ¿sí? El mismo apóstol Pablo, por el Espíritu, en 1 Corintios 11:23, describe lo que se le manda a la iglesia de las cosas que el Señor enseñó y mandó a hacer memoria la noche que celebró su última Pascua física, terrenal, como hijo de su pueblo, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, hablando de la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice el Espíritu por boca del apóstol, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, que es el título del tema de la predicación de esta mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hay muchísimo acá y podríamos irnos demasiado en el tiempo, entonces vamos a sacar lo que más podamos hoy a la mañana para disfrutar de esta Pascua que es Cristo para nosotros. Y como te digo, va de nuevo, la Pascua es un hecho histórico, sucedió durante ciertas horas en una noche, en el transcurso de una cena. Se instituyó como mandamiento sempiterno y se practicó por generaciones. Israel lo hizo de manera discontinua por su rebelión y a la iglesia le quedó como mandato. No todo el mundo lo entiende bien porque hay gente que lo hace todos los domingos o lo hace la cena del Señor, celebra la cena, el pan y el vino una vez al mes, en fin. No, se hace el día de la Pascua. La cena es la misma noche que el Señor la celebró. Y lo tenemos que hacer hasta que Él venga, dice. Y lo tenemos que hacer todos los años. Pero cuando vemos la doctrina, lo que hay dentro de la doctrina de la Pascua, nos encontramos que estas cosas las vivimos y las hacemos todos los días. Este mandato, ¿sí?, es que nosotros cumplimos cada Pascua de partir el pan y tomar el vino como testimonio de un pacto eterno y de un pan que comemos todos los días para alimentar nuestra alma espiritualmente. Lo hacemos físicamente en obediencia una noche, la noche del jueves, una vez al año. Y lo hacemos en obediencia a la palabra. Conmemoramos esa noche aquella celebración, la salida de Israel de Egipto y la noche que Jesús celebró su última Pascua físicamente con sus discípulos. Hacemos memoria. Y haciendo memoria, por más duros que seamos, nos vamos encontrando a nosotros mismos esa noche muy quebrantados. Ahora te quiero hablar de la noche. Nos empezamos a sentir quebrantados en una íntima y angustiante identificación personal. Nos identificamos, nos espejamos, nos vemos, nosotros estamos relacionados con ese cordero, con ese sacrificio, porque nos salvó la vida. Amén. Y lo vemos. ¿Por qué estamos quebrantados y angustiados? Una angustia que no podemos describir cuando tendríamos que estar celebrando una fiesta. Porque vemos una inagotable fuente de valor espiritual en lo que estamos haciendo. En el marco de una conmemoración que nos dicen que es eterna. La palabra nos dice que es sempiterna, siempre eterna, por siempre. Y tiene una indeleble trascendencia por siglos y edades, como te digo, porque por más que todos los años lo hagamos, siempre va a pasarnos esto. Porque es inagotable, porque la Pascua es Cristo. Y Cristo no tiene límite, no tiene altura, no tiene profundidad, no tiene anchura. No tiene principio ni fin, no tiene límite. Y meditamos en aquellas situaciones de la vida de Jesús, en sus últimas horas, entre los hijos de los hombres esa noche, sus vivencias, sus padecimientos. Estamos rememorando un poco lo que hacemos esa noche, ¿no? Y la angustia, las condiciones angustiantes en las que Él celebró aquella última Pascua, solo, porque el sustituto no podía ser acompañado por nadie, traicionado por sus íntimos, como fue la traición de Judas, abandonado por el resto de los apóstoles. Luego lo vemos brutalmente arrestado, un arresto brutal, con mucha gente, con muchos palos, con mucha ira, a una persona indefensa que no tenía armas, que no tenía más que la túnica. Avanzando la noche lo encontramos injustamente juzgado, calumniado, menospreciado,
despiadadamente saherido, esto es, injuriado, menospreciado, por la familia sacerdotal de turno, porque no lo hicieron ladrones, secuestradores, los hicieron los sacerdotes de aquel tiempo, sacerdotes de aquel tiempo, los que ministraban las cosas de Dios delante, según aquel pacto, delante del pueblo. Y como si esto fuera poco, de nuevo es traicionado por el pueblo, un pueblo soberbio y arrogante que olvidando todos los beneficios que había recibido de la mano de Jesús, un pueblo impío pidió por un ladrón y asesino en lugar de Jesucristo, en lugar de la vida de Jesucristo. Y todo eso duele y afecta y te compunge y te aflige, por eso te decía, íntimamente angustiado. Vemos esto con quebranto, lo vemos con aflicción, aquellos acontecimientos, ¿sí? Despreciado, como te digo, traicionado por su pueblo, a raíz de una envidia insaciable que tenían los sacerdotes porque el pueblo se iba con Jesús. Como dijeron una vez uno de ellos, ¿no veis que todo el pueblo se va tras él? La envidia, cosa que Pilato vio, dijo, por envidia entendió que lo habían entregado, ¿sí? Más una injusticia impiadosa, porque si algo tiene la injusticia es que no tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene consideración, ¿sí? Una injusticia impiedosa por esos mundanos exaltados, sin misericordia, que practicaron hasta un morbo, te diría que fue un morbo, castigar a Jesús, ponerle la corona de espinas, desvestirlo, pasarlo por el flago en el látigo aquella mañana, aquella madrugada, gente que solamente sabía dar muerte y destrucción como eran los soldados romanos, no sabían otra cosa que eso, matar y destruir. Vivían de eso, ese era su morbo, esa era su diversión, eso era su recreo, esa era la forma en que ellos se divertían, la forma en que la pasaban bien. Y sabemos todo lo que le hicieron a Jesús cuando Pilato, pensando que el pueblo al verlo tan lastimado físicamente, lo iba a perdonar, lo iba a pedir. Después es condenado a muerte y todo eso, como te digo, te quebranta, una muerte en la cruz. Un testimonio irreemplazable de, a ver si te puedo explicar esto, del menosprecio, del desprecio que el hombre siente cuando ve a un débil. Porque Jesús no se podía defender y estaba tan... a los ojos de ellos no valía nada su condición, su estado, su figura, el desastre físico que era eso, su cuerpo lacerado. Entonces, esa insensibilidad y ese asalto que le agarra al hombre cuando ve un débil, cuando ve a alguien en debilidad, cuando ve a alguien así, totalmente flagelado, y se aprovecha de eso. Y finalmente, como debía ser, por mandato de la justicia divina, aparte de Judas y los apóstoles y el pueblo, lo abandona el Padre. Y tenía que ser así. ¿Cómo tenía que ser? Así. Así tenía que ser. Porque Él era el Cordero de la expiación y cuando fue hecho pecado, también lo abandonó el Padre. Por eso te digo que nosotros nunca vamos a entender la soledad de la cruz. La vivimos, pero no en la dimensión que la vivió el Señor. Y cuánto más nos compunge, nos aflige, nos quebranta esto, cuando pensamos que todo fue para darnos una oportunidad, que nosotros éramos el objeto de su mudez, de que no diga nada, de ser un cordero mudo. Nosotros éramos el objetivo, era para darnos una oportunidad. Me dejaron escribir y todo esto con el solo fin y objetivo de darnos la oportunidad de poder acercarnos a Dios como hijos adoptivos. Por esto mismo, al ser todo tan íntimo,
al tocarnos tan de cerca, al involucrarnos, al tenernos dentro. La Pascua tiene esto. Toma un creyente y lo pone dentro. Te pasa a vos también. Pasa a ser trascendente en tu vida, tiene sentido. Tiene sentido a partir de tu fe. Es que la celebramos y la conmemoramos, son cosas distintas. La celebramos una vez al año y la conmemoramos, haciendo exhaustiva memoria de todo lo acontecido. Y alguien dirá, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Como dijo Mateo y Marcos, hasta que Él venga en la gloria, hasta que Él regrese en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así como lo anunciaron aquellos varones que querían consolar a los apóstoles extasiados que habían quedado como parados en el tiempo mirando el cielo en el libro de Hechos, y estos varones se les aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, llegamos a nuestros días. Y yendo a nuestros días, cuando uno de nosotros le entrega la vida a Jesús, se entrega a Jesucristo, los que se entregan, ¿sí? En nuestros días, los llamados por Dios al Evangelio, muchas personas nos ven como extremistas, como algo demasiado exigente. Comentarios inculturales, como decir, está todo el día en la iglesia. Frases sin contenido ni razón. Nos explican por qué nos entregamos así. Nos ven como religiosos. Piensan que la iglesia es asfixiante, que te esclaviza. Y si vos pensás así, que la entrega de un llamado a Jesucristo tiene este valor, que es exagerado lo que hacemos por Dios, que estemos todo el día pensando en Él y viviendo en Él, porque para nosotros la vida es Cristo. Y entonces yo te quiero hacer una pregunta, a vos que ves el Evangelio como algo que te esclaviza. Esta fiesta, la de nuestra liberación, y esta es la pregunta probablemente de tu vida, ¿no? La fiesta de la Pascua, ¿es una vez al año? Va de nuevo. La fiesta de la Pascua, y vas a leer la pregunta acá abajo en el graph, ¿es una vez al año? ¿O se celebra una vez al año y se conmemora todos los días? Nuestra Pascua, que es Cristo, se celebra una vez al año y se conmemora, se recuerda, se vive, se revive. Te diría todos los días, y me animo a decirte a cada instante, de todos los días. Entonces va de nuevo la fiesta de nuestra liberación por la muerte del Cordero, nuestra liberación de la muerte y de las garras de este mundo impío, de la aventura de vivir sin Dios. Esa es una aventura. Lo otro con Dios es una certeza. ¿Es una vez al año? ¿Sí? ¿No? ¿O se celebra una vez al año y se conmemora todos los días, a cada instante? Y alguien puede decir, ¿pero hasta cuándo esto va a ser así? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y es muy interesante, muy importante lo que dicen los evangelistas por el Espíritu, porque dice sus santos ángeles. Porque hubo otros ángeles que no se apartaron del mal, que se dejaron engañar y no guardaron su dignidad. Pero puede ser que todavía no lo entiendas, porque si no entendés doctrina,
ves todo lo que le pasó a Jesús esa noche, que es interminable de explicar, y no puedas entender nuestra actitud sino como fanatismo. Son unos fanáticos estos. Son ciegos. No, ¿sabés que no? ¿Sabés lo que nos pasa a nosotros, los cristianos? Estamos enamorados. Estamos enamorados. Eso nos pasa. ¿Sí? Estamos enamorados de nuestro Señor Jesús. Por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que estamos seguros que hará por nosotros, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Nos sentimos como la Sulamita. La Sulamita es el femenino de Salomón. Sulamitas, Cantares 6, el libro de Cantares capítulo 6. Es un nombre, es un juego del espíritu. No es un juego, es una idea de palabras. Es el femenino de Salomón. Salomón era pacífico, así eso significaba. Y la Sulamita, su nombre significa hija de paz, pacífica, tranquila. Pacífica y tranquila porque descansa en el amor de su esposo, Jesucristo. Estamos enamorados de Jesús, es el amor de nuestras vidas, porque no hay cosa que miremos que tenga límite, que tenga fondo, que no se renueve día a día y nos hable, y nos eduque, y nos contenga, y nos exprese todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y a nosotros qué nos queda frente a esto? Como te dije al principio, al leer el pasaje de introductorio, limpiarnos, solamente limpiarnos de la vieja levadura para hacer nueva masa sin levadura, como ese pan que celebramos una vez al año pero practicamos todos los días. Porque doctrinas de demonios, filosofías, huecas sutilezas, palabras de hombres, pensamientos supuestamente profundos, todos tienen. Pero todo eso tiene levadura mientras salga de una mente que no es una mente cautiva. Mirá qué juego de palabras. Una mente cautiva que no lleva todos sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero para los que buscamos el alimento que el alma reconoce, el pan es sin levadura, porque todo lo que Dios te da no tiene ni altivez, ni soberbia, ni orgullo. Estamos enamorados y estamos felices y queremos estar con Él y andar con Él y pensar en Él y no tenemos en nuestra mente otra cosa. Y lo disfrutamos y nos vemos fanáticos y nos vemos enfermos y nos vemos ciegos. Es que el amor es así, te absorbe. Te seca de todo lo demás. Por eso nuestra Pascua es Cristo. Y cuando decimos esto, yo meditaba ayer, oraba, me costó mucho encontrar este mensaje. El Espíritu final, la gloria sea para Dios, que me terminó abriendo la mente. ¿Quién puede algún día decir, yo ya entendí lo que significa nuestra Pascua es Cristo? ¿Quién puede escribir o pensar o meditar o reflexionar y decir, entendí todo lo que significa esta frase? Imposible. Por eso cuando eso te pasa en el amor de Jesús, te perdés. Te perdés como en el mar, en un infinito océano de cosas que solamente te queda vivir el momento y agradecer que te hayan llamado. Y es lo único que decís todos los días cuando pensás cómo te hubiera ido, por ejemplo, ahora sin Dios. Y decís, menos mal que me llamaron. Por eso te digo, la Pascua se celebra una vez al año, pero se conmemora todos los días, a cada instante. Por tanto, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a mantener nuestro amor y nos vamos a seguir entregando al Señor. ¿Hasta cuándo? Y hasta que Él venga.
para estar después siempre con el Señor, como dice Pablo. Pablo, un hombre duro, un asesino prácticamente, que terminó también enamorado, porque eso es lo que tiene Jesús. Por eso se explica que nuestros hermanos en los primeros siglos iban mansamente delante de un león que se los iba a comer, o se comía a sus hijos primero en un circo romano, o los crucificaban y no abrían su boca y no negaban a Jesús, porque estaban enamorados. Porque lo que ellos sentían por Jesucristo, que Jesucristo se había ganado en sus corazones, les daba para menospreciar el castigo más irreverente, más irrespetuoso que puede vivir una persona, más desagradable. Y no negar a Jesús, porque estaban enamorados. Entonces, si todo esto es así, como es, y así es, te recuerdo que no solamente la noche de la Pascua, por eso te digo que el contenido doctrinal de la Pascua es todo el año, todo el tiempo, es Cristo. Y Cristo no tiene edad. Cristo no tiene principio ni fin. Tenemos que hacer memoria focalizando un poco que sus últimas horas y llevándolo a lo que tenemos que vivir todo el año. De su mansa actitud, porque Pablo dice en 1 Corintios, la noche que fue entregado. La noche que fue entregado. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba, de lo alto. El Padre siempre lo había guardado hasta que llegó la hora. Me dejaron escribir. Entregado por el Padre. Por eso estas son las cosas que nosotros celebramos una vez al año y conmemoramos a cada instante de nuestros días. Entregado por el Padre, sí. También entregado por Judas, sí. Entregado por el sumo sacerdote, que lo mandó a Pilato para que lo crucifique, también. Entregado por el pueblo, sí. El pueblo pidió a Barrabás. Fue entregado por los soldados para ser crucificado. Nuevamente ahora entregado por Pilato. Entregado por cada uno de nosotros, por nuestros hijos y por todos los que oyeren el anuncio de las dádivas de Dios en el inagotable mensaje de este Evangelio eterno. Para que se cumplan las escrituras que se habían dado sobre él, que fueron anunciadas por el profeta, cuando dijo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Eso es entregarse. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando nosotros vemos esa entrega mansa, dócil, como la de un cordero, lo tenemos como testimonio y lo comparamos con nuestra actitud y comportamiento todos los días. La forma que nos movemos, que respondemos, que actuamos, el espíritu que tenemos, si somos violentos. Y decimos, esa es la entrega que yo tengo que tener. La de un cordero. La misma entrega que tuvo el Señor. Jesús por nosotros. Esa es la entrega que tengo que tener. Por eso te digo, la Pascua se celebra una vez al año, pero se conmemora todos los días. Esa es la entrega que todos los días tengo que tener. Desde una Pascua hasta la otra. A cada instante. Bienaventurados los pacificadores, como la que tuvo él, como la que vivió él, como la que él practicó. ¿Y hasta cuándo me tengo que entregar? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Hasta que él venga. Hasta que él venga. Volviendo a 1 Corintios 11, dice Pablo que el Señor le reveló, le mostró, le enseñó que la noche que fue entregado, tomó pan.
Si una cosa es profunda y te perdés en la inmensidad de las ideas que el Espíritu te puede dar o tus conocimientos seguro escasos de la doctrina de la Biblia, lo que sigue es peor. Peor de inmenso, peor de grande, peor de sobredimensionado. Porque si cuando hablamos de entregarnos nos perdemos, ¿cuánto más cuando hablamos de pan? Y cuando hablamos de pan sin levadura. Y cuando hablamos de un pan sin levadura partido, como figura de su cuerpo. Por eso te digo, amada iglesia, la Pascua se celebra una vez al año. Pero de este pan comemos a cada instante de nuestra vida, todos los días, de Pascua en Pascua. Porque no hay un día donde no nos dé Dios este maná que descendió del cielo. Celebramos el partimiento y por el partimiento de ese cuerpo es que nosotros tenemos este pan, que es el único alimento que reconoce nuestra alma. Un pan que no solo debemos buscar, porque el pan hay que buscarlo, como se dice, ¿no? Vulgarmente. Voy a salir a buscar el pan cuando alguien va a trabajar. El pan hay que buscarlo. Los israelitas tenían que salir de su tienda a buscar el maná. Sino que lo debemos amasar y lo debemos cocinar para que nos sirva de alimento. Es decir, que tenemos que leer, escudriñar las Escrituras, cavar, ahondar en las sagradas palabras del Señor, buscando la verdad todos los días, no una vez al año. Por eso te digo que nuestra relación con este pan sin levadura, un pan sin levadura, un pan que no contenga ideas nuestras, que no contenga imaginación de nuestros corazones, poder extraer la voz de Dios cuando leemos un versículo sin poner, sin agregar, sin estar pensando en otra cosa o terminar sacando nuestra conclusión. Sino, como dice Pablo, dice el original griego, calca perfectamente la forma de las sanas palabras. Le dice a Timoteo que te he hablado. Calca perfectamente la forma. No es fácil venir delante de la Escritura y sacar pan sin levadura de acá, pero se puede. Se puede con oración, se puede dependiendo de la unción del Espíritu Santo, obviamente. Porque si te vengo diciendo algunas cosas, ¿cuánto más te tendría que decir de que ese sacrificio nos dio la unción? Probablemente hablemos otro día de esto. Como dice Pablo, Jesús tomó el pan, 1 Corintios 11:23, y habiendo dado gracias una vez al año, o gracias a cada instante, a cada momento, a cada segundo que una palabra de Dios viene a nuestra mente, que irrumpe en nuestros corazones, que nos amonesta, nos educa, nos guía, nos ilumina a cada instante. Por eso, como te decía al principio, el que no conoce a Jesús no entiende por qué nosotros estamos enamorados. Estamos enamorados porque esto es eternamente grande y nos ha conquistado. Hay mucha gente que menosprecia la palabra, se dedica a la adoración, nada más, que no está mal adorar, pero eso no es el alimento del alma, ese no es el maná que desciende del cielo, eso es salmos, himnos, cánticos espirituales, adoración, tiene su lugar, corresponde 100%. Pero no es todo. Hay que volver a la predicación de la palabra. Hay que volver a la palabra. Pero hay que trabajar, hay que cavar, hay que ahondar, hay que buscar, para no estar diciendo todos los días lo mismo. Por eso Jesús, tomando el pan, por eso te digo, estas cosas son de cada instante, de todos los días. Tomando el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Todavía daba gracias
Estaba dando gracias, porque acá podés pensar, te dan millones de cosas. Estaba dando gracias porque iban a partir su cuerpo. Probablemente nosotros lo hagamos en menor dimensión, pero también damos gracias cuando nos podemos ir a la cruz porque disfrutamos de los beneficios de la presencia del Espíritu Santo por no haber actuado en la carne y haber obedecido una vez más. Celebramos poder obedecer, porque sabemos lo que se siente. Los que estamos enamorados de Jesús, sabemos lo que se siente cuando vos elegís la obediencia a la rebelión. La obediencia en vez de la rebelión. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Como para olvidarlo, ¿no? Como para olvidarlo. ¿Qué no nos vamos a acordar de esto, mi Dios bendito? ¿Qué no nos vamos a acordar de todos los momentos en que hemos comido, nos hemos sentado a la mesa y hemos comido tu pan, perseguidos y angustiados, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores? ¿Cuántas veces hemos sido consolados, recogidos, contenidos, abrazados, cuando el mundo no, cuando éramos invisibles para el mundo? Pero nos levantamos ese día y dijimos, soy visible para Dios, no quiero más nada, no quiero más nada. Entonces, ese partimiento del cuerpo de Cristo, ¿lo celebramos una vez al año? Sí, claro que lo hacemos. ¿Y está bien? Está perfecto, es el mandamiento, es así. Lo celebramos una vez al año, pero lo conmemoramos todos los días, a cada instante. Pan sin levadura de malicia y de maldad, de la cual están llenos los pensamientos de los hombres, los designios de los pensamientos de los hombres. Entonces puede que alguien nos diga, como alguna vez se lo dijimos a alguien, ¿no? Cuando no amábamos a Jesús. ¿Pero no te aburrís todo el día con esa Biblia? ¿No te cansás de tener esa Biblia todos los días en la mano? Y nosotros le responderemos, al contrario, yo acá me recreo mi alma y lo voy a hacer todos los días de mi vida hasta que Él venga. Cuando seguimos el relato y pensamos en ese pan partido, nos acordamos de la cruz. Por eso te digo, si algo te deja extasiado lo que viene, te explota la cabeza y el corazón. Si de la entrega dijimos algo, de su cuerpo, del pan que desciende del cielo, dijimos algo más, ¿quién es suficiente para acabar con el relato de la cruz, con el testimonio de la cruz? Esa cruz que celebramos en la Pascua, esa muerte, ¿es una vez al año? Sí, se conmemora una vez al año, pero nosotros la cruz la tenemos que tomar todos los días hasta que Él venga. Porque así dijo Jesús, a todos, dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso te decía al principio que el contenido doctrinal de la Pascua, y cuando me refiero a contenido doctrinal, como te acabo de leer, nos referimos a las palabras de nuestro apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, más todo lo que dicen los profetas, ¿sí? Está contenido en la Pascua, pero lo vivimos todos los días. ¿O vos pensás que habrá algún día en tu vida donde vos no vas a tener que tomar tu cruz? ¿O la vas a olvidar?
o no la tengas que cargar, entendiendo por irte a la muerte de la carne, del yo. Y bueno, ese día, si te pasa, estás sin Dios y sin esperanza. El día que te olvidaste de la cruz, sos un hombre más en la carne, haciéndose cargo de la vida como puede. Pero cuando retomás tu cruz, te encontrás con la unción del Espíritu, porque la unción del Espíritu está después de la cruz. El derramamiento del Espíritu sobre la iglesia fue después de la cruz, y el derramamiento del Espíritu sobre tu vida es después de que vos tomás tu cruz cada día. Es imposible desligarse de ella, y lo haremos hasta que Él venga. Por eso, cuando el Espíritu me daba 1 Corintios, esa frase, esa última parte. Así pues, todas las veces, ¿cuántas veces? Una vez al año, vuelvo a repetírtelo y a repetírtelo y a repetírtelo para que lo veas. No. Celebramos una vez al año, conmemoramos a cada instante. Que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Podríamos decir, así como su regreso o hasta que Él venga. Es interminable esto. Vamos a ver algunas cosas más, porque si no podemos estar, yo calculo, el día entero acá. Porque no hay nada fuera de la Pascua. Una Pascua que se celebra con sangre, una sangre derramada de una víctima, porque ese sí que fue la víctima, no tenía nada que ver, el cordero no tenía nada que ver con el pecado de los hombres, el cordero de Egipto, de la Pascua, de la noche de Egipto, de las casas egipcias, estaba en el corral, no había hecho nada, los que habían pecado eran los hombres. Sin embargo, murió para salvar al primogénito, el sustituto, figura de Jesús. Y por esa sangre fue posible un nuevo pacto que disfrutamos todos los días y vivimos todos los días y celebramos una vez al año. Porque la noche que, dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, 1 Corintios 11, 25, después de haber cenado, porque Jesús y los apóstoles tomaron el cordero, pero a nosotros nos dejó el pan y el vino, diciendo, esta copa, dijo Jesús, levantando una copa de vino, es el nuevo pacto en mi sangre, es el símbolo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Un nuevo pacto que nos contendrá, nos va a contener todos los días, no solamente en nuestra vida terrenal mientras estemos en este cuerpo, sino en la venidera. Tengo algunas cosas que me dejaron escribir. Un nuevo pacto que nos permite acercarnos, relacionarnos, unirnos y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Hasta el mismísimo extremo, me dejaron escribir, hasta el mismísimo extremo de hacernos parte de su familia celestial. Porque si la muerte de Jesús por el perdón de nuestros pecados, a lo cual accedemos por la fe, porque el que cree que Jesús murió por él y que se llevó sus pecados es salvo, y el Espíritu Santo lo ministra y le quita el peso del pecado y siente la liberación, aunque sea hoy, 2020, abril de 2020, 26 de abril, hoy te pasa. Estás en tu casa, crees en el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y te ministra. Y pensamos, y te vuelvo a repetir, te perdés en la inmensidad de lo eterno, porque decís, miembros de la familia de Dios. Pero ¿a cuál de sus criaturas, porque nosotros somos seres creados, dijo Dios jamás, yo seré vuestro padre y vosotros mis hijos? ¿A los ángeles? No, a los hombres. Y cuando vos
Como si armaras una ecuación. Pones sangre del pacto eterno, familia de Dios, y pones criaturas y no te da. No te da a no ser que sea un milagro, que un ser creado pase a tener el estatus de familiar de Dios por la eternidad. Me dejaron escribir, siendo aún más milagroso todavía esto, si remitiéndonos a nuestro origen como criaturas, pensamos, pero ¿a cuál de sus criaturas dijo Dios jamás, yo soy vuestro padre y vosotros mis hijos? Y todo esto representado figurativamente en aquella copa de vino, símbolo de aquella sangre derramada en su muerte en la cruz, como dice Hebreos 13:20, la sangre de un nuevo pacto. Si querés lo leemos, Hebreos 13:20, la sangre de un nuevo pacto. Dice el versículo 20, en el nombre de Jesús, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, acá también te encontrás la Pascua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, fíjate hasta dónde llegó ese sacrificio, temporal mientras estemos en el cuerpo y eterno, ese pacto nos alcanza para irnos a la Jerusalén celestial, a la morada que Dios nos fue a preparar, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, por el Espíritu, obvio, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, por eso estamos siempre agradecidos, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo, para mí Pablo escribió Hebreos, Pablo al escribirle a los hebreos. Y cuando meditamos en los beneficios del pacto, en sus bendiciones y en sus sentencias, ¿pensás que puede haber un remoto día en nuestras vidas en el cual estemos fuera de esto? ¿O no estemos dando gracias por estar dentro de este nuevo pacto, de este nuevo contrato entre Dios y los hombres? No, esto lo hacemos todos los días, a cada instante de nuestra existencia, hasta que Él venga. Y en cuanto a estar listos y preparados para irnos, para volar, como estuvieron aquella vez los israelitas en su casa, listos para partir, vestidos, calzados, ¿qué vamos a estar? ¿Vestidos una vez al año? La noche de la Pascua. ¿A cuenta solamente la noche de la Pascua? Listos y preparados, como decíamos el miércoles pasado, solamente esa noche. Quebrantados solamente esa noche. ¿Y el resto del año? Entonces, hay un problema acá. Nosotros no estamos viendo a Cristo el resto del año. ¿Solo es la noche de la Pascua? ¿Solo estaremos a cuenta con nuestro prójimo la noche de la Pascua? ¿Solo le pediremos perdón a aquellos que nos han ofendido? Como te digo, nos pondremos a cuenta la noche de la Pascua. ¿Solo una vez al año estaremos listos? ¿Sabiendo que el Señor vendrá sin aviso? ¿Y que nuestra partida de este mundo no tiene fecha? ¿Puede ser en cualquier momento? ¿Sí? ¿No? ¿Solo una vez al año? ¿Recordaremos su muerte y resurrección y esperaremos su segunda venida solo una vez al año? ¿O todos los días? ¿O es más? ¿O a cada momento de todos los días? Y alguien volverá a decirnos, ¿pero hasta cuándo? Hasta que Él venga o nos lleve. A decir verdad, como te decía, nosotros esperamos el regreso de Jesús hasta que Él venga, como dice la palabra, y lo esperamos minuto a minuto todos los días, ¿sí? Porque nuestra Pascua es Cristo y nuestro agradecimiento por su entrega, para ir más o menos redondeando el final,
lo tenemos todos los días. Y la celebración del pacto, del pan y del vino, del pan vivo que desciende del cielo, y el vino, símbolo del derramamiento de su sangre, lo tenemos presente todos los días, hasta que Él venga. O alguien puede decir, pero ¿viste que la Biblia dice que hay que ser imitador de Dios? Sí. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y hasta cuándo? Imitador de Dios, como hijo amado, y hasta que Él venga. Y hasta que Él venga. Porque no te olvides que la Escritura dice, ni deis lugar al diablo, y desecha el enojo, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y hasta cuándo debo velar y orar? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo hay que velar y orar? ¿Todos los días hay que velar y orar? Todos los días. Sí, hasta que Él venga. No te olvides que estamos enamorados. No queremos sino estar con Él, Señor. Que donde está el Espíritu de Dios está el Señor Jesús. ¿Y hasta cuándo tengo que perdonar a mi prójimo que peque contra mí? Todos los días, hasta que Él venga. Y la unción del Espíritu, eso, todos los días hay que buscar la presencia, todos los días hay que ser lleno del Espíritu, todos los días hay que estar ungido, todos los días. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga, o nosotros nos vayamos con Él. ¿Y hasta cuándo tengo que tener encendidos mis talentos y dones y estar al servicio del resto de la gente? Hay personas que no aman a sus hermanos. Para vergüenza de ellos lo digo. No entendieron todavía que así como Jesús se entregó por los demás, ellos también lo deben hacer. Tienen que poner su vida por los hermanos, como está escrito. Y para esos que no tienen amor, que se quejan, que desprecian a sus hermanos, te digo que lo tenés que hacer todos los días, hasta que Él venga a buscarte o venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Por eso, te quiero leer esto para que lo tomes en espíritu y con temor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sabe el día y la hora, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa o regresará, volverá. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Dios bendiga a la Iglesia del Río, te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Solamente tú tienes la capacidad, Señor, y el poder para abrirle el entendimiento de las almas que escuchen este mensaje, Señor, para que sus vidas se consagren, para que haya convencimiento de pecado, arrepentimiento, para que se renueven los votos, para que haya entrega y para los que te han dejado se vuelvan a ti. Se vuelvan a ti, Señor, porque tienen que entender que tienen que dar sus vidas como tú diste tu vida, Señor, y la tienen que hacer hasta que vengas, hasta que regreses, hasta que nos vengas a buscar a cada uno personalmente o hasta que vengas en la gloria de tu Padre con los ángeles. Bendice tu iglesia, fortalécela en este tiempo donde no nos podemos congregar, Señor. Que tu iglesia se despierte en tu iglesia el hambre por esta palabra.
que vuelvan a escuchar los mensajes, que los compartan, que prediquen el Evangelio, que inviten a sus amigos a ver las predicaciones para que puedan acercarse a Jesucristo, para que puedan creer en el Evangelio, para que puedan enamorarse ellos de Jesús como estamos enamorados nosotros, perdidos, Señor, en su infinita ternura, en su infinito amor, en las profundidades más inmensas del reino de los cielos, que son revelados a nuestro espíritu a través de Jesucristo, porque Él es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, Señor, nuestro conocimiento. Porque nosotros tenemos una Pascua que celebramos una vez al año, Señor, y conmemoramos todos los días. Y nuestra Pascua es Cristo. Señor, bendice tu pueblo, bendice los que escuchen este mensaje, guárdalos del mal. Todo lo dejamos en tus manos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga la Iglesia del Río.